buenos días a todos. A la Fundación, mil gracias porque siempre están muy atentos de los temas que son tendencia en la época que es. Y no es para más, una enfermedad que es altamente mortal, impactante en nuestros pacientes. Y hoy estamos aquí para educar en la enfermedad, qué significa, qué podemos hacer desde nuestro papel como pacientes, familiares, amigos, vecinos y demás. Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran desde sus países en Latinoamérica y los invito a que arranquemos con esta pregunta. Piensa en EPOC. Estoy en la ciudad de Bucaramanga, esto es al oriente de Colombia, soy médico neumólogo, internista, trabajo en el Hospital Universitario de Santander y en la Universidad Industrial de Santander pertenezco a las asociaciones científicas de mis especialidades y también en cuidados respiratorios integrales aquí en este departamento. Entonces los invito, como decía, a que piensen en EPOC. ¿Qué palabra pueden ustedes asociar con este acrónimo? EPOC. Piensen un momento, 10 segundos para que imaginemos, para que visualicemos eventualmente un paciente con la enfermedad, para que vean el ejercicio que hice yo el día ayer. Me fui por el hospital y hablé con algunos de mis compañeros, médicos, enfermeras, y les dije, en una palabra, ¿en qué piensas cuando decimos EPOC? Unos decían enfermedad, pulmones, obstrucción, inhaladores, ahogo, tos, flemas, exacerbaciones, crisis, cigarrillo, leña, inhaladores, discapacidad, oxígeno, hombres, adulto mayor. Algunos decían, ¿no es lo mismo que asma, doctor? Pues en estos minutos les voy a aclarar y tomaremos algunas de estas palabras para que nos centremos en el tema de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nosotros los médicos tenemos algunos bases de datos en donde periódicamente nos actualizamos y observen dónde está el pulmoncito y el fondo amarillo. Esta es la estrategia GOLD que desde principios de los años 2000 nosotros hemos utilizado año tras año. Es una normativa, no es una guía de práctica médica, en donde diversos expertos alrededor del mundo se centran a decir con la mejor evidencia cuáles son las recomendaciones para tratar a nuestros pacientes. En Colombia tenemos una guía en donde encontramos a la luz de nuestras necesidades y nuestras oportunidades qué debemos hacer con los pacientes. Y fíjense que estructuramos, ahí hay otros documentos, estructuramos nuestra revisión para que los pacientes reciban el mejor abordaje. Esto no es de mirar Google. Google nos da información muy valiosa, pero es muy importante que un profesional, a la luz de la mejor evidencia actual, le oriente al paciente hacia dónde ir por ese viaje de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento. Entonces vamos a ver qué es la EPOC. La EPOC, como dice allí, lo coloqué literalmente de la normativa GOL, es la enfermedad pulmonar obstructiva que es heterogénea. ¿Y qué significa heterogeneidad? Que tiene diversos matices desde el punto de vista clínico, es decir, un paciente puede tener un poco más de falta de aire, otros pueden tener más tos, otros más flemas, otros más crisis, menos crisis. Es variado, digamos, el concepto de la enfermedad en términos del matiz clínico. Hay síntomas crónicos, falta de aire, tos, producción de flemas, crisis a menudo en algunos pacientes debido a anormalidades de las pequeñas tuberías por donde pasa el aire que se llaman bronquios, bronquiolos, están inflamados, así como ese ramillete que parece un ramillete de uvas, que son microscópicos lugares en donde hay transferencia de oxígeno versus toxinas que salen con la exhalación. Esos son los alveolos. Resulta que se dañan, se destruyen, eso le llamamos nosotros enfisema, y que causa obstrucción, que es a menudo progresiva, pero usualmente persistente. ¿Eso qué quiere decir? Que entra el aire a los pulmones, pero no sale como se debiera. Y ustedes ven ahora en español, la mano derecha de esa diapositiva, lo que dice las guías españolas y las recomendaciones latinoamericanas. La EPOC es una condición heterogénea de síntomas crónicos por enfermedades en los pequeños tubitos, en la vía aérea se llama, y en los alveolos que condiciona a obstrucción al flujo del aire. 4 cosas, así como la EPOC tiene un acrónimo de 4 letras,
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, 4 letras, 4 cosas que hay que tener en cuenta: síntomas que son crónicos, factores de riesgo, tener pruebas respiratorias, y dentro de eso la espirometría es absolutamente importante. Una EPOC sin espirometría no es EPOC. Y la exclusión de diagnósticos diferenciales, que con frecuencia la hacemos a través de imágenes del tórax y otras pruebas funcionales. Getómica. Acá en Colombia le decimos a la cara, sarcásticamente o jocosamente decimos la jeta de la persona, la cara. Pero getómica no es sino la explicación de lo que nuestros pacientes escuchan cuando le preguntan al médico por qué se ocasiona la EPOC: genética, factores ambientales de riesgo y tiempo de exposición. G de genética, E de environment, ambiente, y T de tiempo. Es decir, se necesita que yo sea susceptible de mis genes, que haya un ambiente de riesgo por un tiempo determinado para que aparezca la enfermedad. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues el ambiente contaminado, el humo de cigarrillo. Por eso no nos cansamos de pedirle a nuestros pacientes que dejen el cigarrillo. Ahora los cigarrillos electrónicos, la leña, el material particulado, y cómo no pensar en el smog de nuestras grandes ciudades, en donde el material particulado excede las concentraciones permitidas y genera enfermedad respiratoria y enfermedad en general. Entonces, por allí es donde se produce la EPOC. La inflamación que hay en los bronquios genera estrés oxidativo. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado en los últimos años sobre el glutatión y cómo aumentar las cantidades de glutatión que combate el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo, que es el fondo de la inflamación, ocasiona autoinmunidad, es decir, que en el cuerpo donde hay inflamación, el mismo cuerpo se ataque a sí mismo, haya aumento del envejecimiento, haya más susceptibilidad a cáncer. Incluso los pacientes que requieren esteroide o glucocorticoide inhalado tengan resistencia, se dañe más los pequeños alveolos que mencionamos, tienen mucho que ver con la enfermedad, y haya fibrosis. Es decir, la inflamación que está inmersa en la EPOC ocasiona todos estos mecanismos que sin duda le dan al paciente ese carácter que es progresivo de la enfermedad. Entonces, miren todo lo que ocasiona la EPOC: limitación al flujo del aire, riesgo de hipertensión pulmonar, crisis, alteración del intercambio gaseoso, es decir, que no entre bien el oxígeno y no salgan las toxinas, que haya exceso de moco, que para algunos es muy problemático. Anoche los neumólogos acá en Colombia estábamos actualizando en lo que significaban los tapones de moco, que aumentan el riesgo de crisis en los pacientes con EPOC y también deterioro de la función pulmonar. Y sin duda esa inflamación que arranca en el pulmón tiene repercusiones en el resto del organismo. Y es por eso que los pacientes con EPOC podrían tener más susceptibilidad de enfermedad cardiovascular, metabólica, entre otras cosas, que son comorbilidades o enfermedades concomitantes de los pacientes. Miren un bronquio de un paciente con EPOC. Ustedes ven el bronquio que dice airway lumen, el bronquio bien distendidito, con el moco que es apenas normal, pero como a mano derecha, en la parte inferior de las diapositivas, ven ustedes un bronquio más estrecho, con exceso de moco, que limita el paso del flujo del aire. Siguiente, y miren lo que pasa cuando se atrapa el aire. El atrapamiento de aire, es decir, que entre el aire pero que no salga, ocasiona que el pulmón quede inflado. Y esa inflación del pulmón es el origen de la falta de aire o disnea, como lo decimos nosotros los médicos. La falta de aire lleva a inactividad, a reducción de la capacidad para el ejercicio, que sin duda será causa de la discapacidad que tienen los pacientes, la progresión de la enfermedad y lamentablemente las muertes que estamos viendo. Yo me imagino que ustedes han escuchado, acá en Colombia hay unas ciudades que se llaman Cali y Barranquilla. Resulta que en el 2019 hubo tantas muertes por EPOC como tratar de exterminar la población de Cali y Barranquilla, como si se hubiese acabado estas dos ciudades. O sea, fueron muertes muy significativas a nivel mundial, que incluso estamos hablando de una enfermedad que ocupa el tercer puesto en mortalidad por enfermedades crónicas a nivel del mundo, digamos, por debajo de las enfermedades cardiocerebrovasculares. Miren lo que les estaba diciendo. En el año 2016, 2017, todos decíamos, esperemos a que llegue el 2020
y pasaremos del quinto puesto de la EPOC recobrando o cobrando vidas al tercer puesto, y eso es lo que hoy vemos, y se estima que para los próximos años, como aparecerán pacientes más jóvenes con EPOC, la enfermedad siga escalando puestos en causa de mortalidad. Y mucha de esa causa de muerte por EPOC tiene que ver con que la población sigue fumando, ahora vapeando, que los pacientes tienen crisis, que tienen enfermedades agregadas dentro del curso clínico de la EPOC, y obviamente las limitaciones que tienen nuestros países en acceso, las limitaciones de índole socioeconómico tienen que ver también con esa mortalidad. Esto es lamentable. Observen que el tercer puesto para el 2021 lo tenía la EPOC, 12.379 muertos, que para el 2022 siguen siendo significativos, pero si ustedes comparan los números del 2021 al 2022, la única enfermedad que no pudo reducir los indicadores de mortalidad fueron las enfermedades pulmonares crónicas, y dentro de ellas la EPOC. O sea que amenaza la EPOC con recobrar o cobrar muchas más vidas dentro de los próximos años. Mensajes finales para hablar de mortalidad y complicaciones por la EPOC. Miren que si aproximadamente 384 millones de personas en el mundo tienen EPOC, el 6% de todas las causas de muertes, ahora la tercera causa. Es posible que sigamos viendo muchas más muertes en los próximos años por la EPOC. Y cuando un paciente tiene una crisis, un quinto de los pacientes, o sea, la tercera parte o el 25% de los pacientes o el 20% no van a sobrevivir para contarlo a los 3 o 4 años de seguimiento. Casi que la crisis de la EPOC se comportan como lo que veíamos mucho antes para las crisis cardíacas o los infartos agudos del miocardio. Hoy equiparando infarto, crisis de EPOC, que son las exacerbaciones que tienen los pacientes, termina siendo más delicado tener una crisis incluso por la EPOC. Infradiagnóstico a todo nivel. Este es un estudio que se llama Platino y no incluyó pacientes de Colombia, pero sí de México. Sé que hay personas de México conectadas, de Venezuela, incluyó personas de Brasil, de Uruguay, específicamente de Montevideo, y ven dentro de esos triangulitos cuál es la frecuencia o prevalencia de la EPOC en los diferentes países. Quizá un poco más frecuente la prevalencia en países del Cono Sur. Puede ser que haya un poco más de exposición a factores de riesgo. De repente en Colombia estamos en el 8.9, y para el Prepocol 2, que es el estudio actualizado que está a puertas de publicarse en Colombia, sabemos que el 11%, o sea, pasamos del 8.9 de frecuencia ahora al 11%, es decir, una persona de cada 10 mayor de 40 años podría tener la enfermedad. Y en los diferentes países que se incluyeron en Platino, hablamos de un infradiagnóstico del 89%. Es decir, 8 o 9 de cada 10 pacientes con EPOC no saben que tienen la enfermedad, o 6 de cada 10 pacientes tienen un diagnóstico errado. El médico le coloca el diagnóstico o él mismo considera que tiene EPOC, y desafortunadamente eso termina generando problemas de acceso y de oportunidad a los pacientes. Y eso que ven arriba como un electrocardiograma no es un electro, es cómo varía a lo largo del mundo ese infradiagnóstico. Estamos más o menos en el 70%. 7 de cada 10 pacientes con EPOC no saben que tienen la enfermedad. Colombia, les dije, 8.9% de los mayores de 40 años tienen la enfermedad. De hecho, en Colombia, con el modelo de atención integrado en salud que se planteó a partir de un proyecto que se llamó la Ley Estatutaria en Salud, se consideró que las enfermedades respiratorias crónicas debían quedar priorizadas, y después de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias tienen el foco puesto por las autoridades sanitarias para favorecer el acceso a las terapias, las consultas prioritarias, el seguimiento que los pacientes se merecen. Y miren ustedes, hay una preocupación es si hay alguna relación con la altitud, es decir, a mayor altitud más posibilidad de EPOC, porque vemos que, por ejemplo, en ciudades como La Paz, en Bolivia, u otras que tienen grandes altitudes, tienen unos números significativos de EPOC, pero en Colombia
estratificando las ciudades, las 5 ciudades que se involucraron, no vimos que había consistencia con esa hipótesis. Fíjense que Bogotá tiene una prevalencia que no es superior a ciudades como Medellín o ciudades del eje cafetero, en donde hay un consumo significativo de cigarrillo y exposición a otros factores que tienen que ver con la enfermedad. ¿Qué otras cosas pueden causar EPOC? Y le decía que ahora no solamente el cigarrillo, el vape o vapor tiene que ver, fíjense que aunque es muy importante porque donde dice OR 2.52 en tabaquismo significa que una persona que fuma tiene 2.52 veces más riesgo de sufrir de EPOC que una persona que no fume. Pero tenemos otras condiciones como el humo de leña, que es problemático, genera problemas respiratorios, sobre todo cuando hay un contacto estrecho en lugar confinado por más de 10 años. Otras situaciones como la escolaridad baja, los hombres tenemos más susceptibilidad a tener la enfermedad. Hay otras enfermedades crónicas como por ejemplo el VIH. Estamos en una pandemia del VIH y el VIH aumenta más el riesgo, entre otras comorbilidades crónicas que tienen que ver con la enfermedad. Hoy, entonces, ya estamos hablando no de la tabacosis, como decían algunos neumólogos, es que si tú fumas, puedes tener EPOC. Hoy sabemos que si tenemos susceptibilidad genética o problemas durante el desarrollo del pulmón en la infancia, podemos tener la EPOC tardíamente. Es decir, esas agresiones que suceden a lo largo de nuestra vida, sobre todo en el momento de la maduración de nuestros pulmones, intrauterino, en los primeros años de vida o en la adultez joven, repercutirá en la aparición de la enfermedad o de condiciones respiratorias crónicas a futuro. Como ya estamos hablando de la EPOC genéticamente determinada, EPOC por alteraciones del desarrollo del pulmón, EPOC debido a infecciones, EPOC y asma, porque podemos ver la coexistencia de las enfermedades, o incluso EPOC de causa desconocida. Hoy el margen de la EPOC es bastante amplio. Ustedes lo que ven aquí, la diapositiva fragmentada en dos. Al lado izquierdo, donde dice obstrucción, están los pacientes que tienen EPOC, y ahora estamos manejando el concepto de pre-EPOC, así como hay prediabetes, prehipertensión. Hoy sabemos que los pacientes que no tienen alteración en la espirometría, pero que tienen síntomas, que tienen eventualmente una imagen del tórax alterada, tienen pre-EPOC, y estos pacientes merecen una atención particular, limitar los factores de riesgo y estar en seguimiento médico porque en algún momento pueden hacer la enfermedad manifiesta. Y como les dije anteriormente, hoy ya estamos hablando de EPOC en jóvenes. Antes decíamos, es que si no cumple los 40 años o más, no tiene EPOC, si no es asma. No, hoy ya estamos hablando de que puede haber EPOC en jóvenes entre los 20 y 50 años que tuvieron el factor de riesgo, que tienen los síntomas y que se les ha excluido enfermedades que pueden simular o que pueden explicar esa sintomatología. Hay un problema en Latinoamérica y coloco una diapositiva de la LAT y es, ¿qué diferencia hay entre EPOC y asma? Porque a veces el mismo paciente dice, doctor, es que no lo sé, un médico me dice que tengo asma, el otro me dice que tengo EPOC, pero yo resumiría esta diapositiva en 2 palabras, en intermitencia y en permanencia. Intermitencia porque los asmáticos tienen una enfermedad que es variable en el tiempo en términos de síntomas y función pulmonar, mientras que en la EPOC hay síntomas persistentes, a menudo progresivos, así como la obstrucción. Es decir, la EPOC es una enfermedad persistente y a menudo progresiva, y el asma es una enfermedad variable en el tiempo con un matiz de síntomas que incluso a veces es difícil de diferenciar con respecto a la EPOC. Y se necesita de un médico, a veces experto, pruebas de función pulmonar para tratar de aclarar o diferenciar las enfermedades. La espirometría, examen de elección, exíjale a su médico que le haga espirometría y no solamente en el diagnóstico, en el seguimiento. ¿Cuáles son los hallazgos que ve el médico? Y seguramente estamos hablando de esa relación del BF1 con la capacidad vital forzada después del broncodilatador menor del 70% o del límite inferior de la normalidad. Con esta diapositiva lo que quiero decirles a ustedes, estimados pacientes, familiares, amigos, profesionales, es que la espirometría no puede solicitarse sin broncodilatador. Siempre debe solicitarse la curva pre y post broncodilatador.
no solamente en el diagnóstico, también en el seguimiento. Otras pruebas, miren, está subrayada la espirometría, pero uno puede utilizar difusión, que es la gráfica que está en la mitad, y podemos utilizar volúmenes pulmonares, que es la otra gráfica para terminar de configurar el diagnóstico de nuestros pacientes. ¿Qué otras cosas debería solicitar su médico? Cuadro hemático, niveles de alfa-1 antitripsina, esputo para descartar que no haya infecciones, sobre todo la tuberculosis, que sigue siendo un flagelo grandísimo, pruebas de función pulmonar, y ahí coloco la caminata de 6 minutos y las pruebas de ejercicios que nos permiten incluso conocer pronóstico sobre vida. Se sabe que los pacientes que caminan poco, teniendo EPOC, a pesar del tratamiento, tienen más riesgo de morirse que los que caminan suficientemente. Y la escanografía del tórax, y para eso les he traído una foto. La escanografía, como le decimos acá en Colombia, tomografía, scan de tórax, en cualquier lugar de Latinoamérica, miren, nos pueden ayudar a tipificar mejor el enfisema, mirar si hay tapones de mocos, si hay bronquiectasias, que son otras alteraciones, si hay cáncer de pulmón, eventualmente cómo está el estado nutricional. O sea, la tomografía se ha vuelto en un examen indiscutible en los pacientes con EPOC. El problema es que el acceso, los costos y la radiación hay que colocarlos sobre la balanza. Este es el universo de los pacientes con EPOC, heterogéneo y variado. Y uno dice, bueno, quiero los punticos rojos para colocarles un tratamiento, los punticos verdes para otro tratamiento, el azul, el amarillo, y eso se llaman fenotipos, que comparten rasgos clínicos físicos de la enfermedad. Pero el problema es el siguiente. Dicen, doctor, pero entonces, y es que los pacientes no son como uno quisiera, todos punticos rojos, amarillos o verdes. Los pacientes comparten rasgos clínicos, síntomas diferentes, comorbilidades diferentes, que incluso a mí como neumólogo me ha hecho la práctica médica bastante interesante para los pacientes con EPOC. Entonces, cuando un médico detecta EPOC, pues el siguiente paso que él hace es, vamos a clasificarlo en los 3 cuadrantes, si se dice así, o los 3 grupos, el A, B y el E, que ustedes ven en ese cuadrado grande. Y A significa los pacientes que tienen pocos síntomas, sin crisis, el B, el que tiene muchos síntomas, sin crisis, y el E, independientemente de los síntomas, el paciente que tiene crisis. Y este es un paciente delicado. ¿Qué hace el médico para colocarle nombre al síntoma que tiene su paciente? Entonces, seguramente ustedes habrán escuchado, bueno, ¿tiene ahogo o falta de aire o disnea? ¿Qué tan importante es esa disnea? Y seguramente los ponen a definirlo con estos ítems del 0 al 4. Y se sabe que los pacientes que tengan más altos puntajes de ahogo o disnea tienen mayor mortalidad. ¿Cómo les parece? O sea, estar muy fatigado no es simplemente que la enfermedad esté allí, sino que representa más riesgo de muerte. Hay otra forma un poco más completa que va más allá del ahogo, que es el CAT. Seguramente alguno de ustedes, si es paciente, le han aplicado esto, en donde uno conoce más el desempeño del paciente, es decir, el impacto por los síntomas en la calidad de vida. Y este es este cuestionario que es asequible, incluso si lo pueden revisar por internet, está de acceso gratis. Y los españoles, por ejemplo, nos gusta mucho, y nosotros los colombianos adoptamos en nuestra guía esto, mirar no solo el historial de crisis que nos predicen nuevas exacerbaciones, el ahogo que es tan significativo, sino también estar mirando la espirometría, porque cualquiera de estos factores, espirometría, ahogo o historial de crisis, nos define si un paciente es de bajo o alto riesgo. ¿De qué? De tener complicaciones e incluso de morirse. Hay otras cosas que miramos los médicos, y ustedes como pacientes, familiares, amigos, deben reportarle al prestador de salud, y es el estado nutricional, cómo está la gasometría arterial, si hay hipertensión pulmonar, si hay hipersecreción de moco. Todos esos rasgos de la enfermedad, ya tenemos algunos medicamentos que nos sirven para optimizar las terapias. Bueno, acá estoy yo, digamos, no tan simpático, pero acá estoy yo pensando, cuando tengo un paciente al frente, ¿qué voy a hacer con él? Si es un paciente que arranca tratamiento conmigo o está en el seguimiento. Tenemos una mnemotecnia que yo le enseño a mis estudiantes, que es el EAR: revisar, evaluar y ajustar el tratamiento cuando el paciente está en el seguimiento, y cuando arranca, ya ustedes saben, la clasificación en estos grupos es absolutamente importante. En Colombia tenemos todo esto para tratar la EPOC, bueno, con algunas situaciones particulares. No tenemos revefenacina,
algunas combinaciones de broncodilatadores no las tenemos, pero casi que tenemos todo y es de acceso a través del plan de beneficios en salud, así le llamamos aquí. No hay que hacer formatos especiales. El problema a veces es el acceso, los tiempos de entrega, que muchos pacientes con EPOC no viven en las principales ciudades, entonces el hecho de tener que desplazarse pues juega un papel muy importante. Este es el EAR, cuando un paciente viene a control, evaluamos, revisamos y ajustamos el tratamiento y así nuestros pacientes reciben una atención óptima. Dos cosas importantes, el ahogo y las crisis. Y nos dicen que el médico con base persista con crisis el paciente o tenga un ahogo intenso, él va ajustando su tratamiento con broncodilatadores de larga acción, combinados o incluso con antiinflamatorios o medicamentos que tienen efecto antiinflamatorio, como es el roflumilaz, la citromicina, y para este año, hace una semana, ya calientico, como de panadería, sabemos que un paciente que tiene triple terapia inhalada con uno o dos dispositivos sigue haciendo crisis y tiene rasgos de inflamación con eosinófilos altos, es algo técnico, nosotros podemos optar por tratamiento con dupilumab, que es terapia biológica. Un objetivo terapéutico para los españoles me parece muy chévere y hoy estamos hablando de control de la EPOC y se evalúan algunos aspectos como la percepción del paciente de su enfermedad e incluso cómo va su sintomatología y uno pondera al final como objetivo terapéutico el control de la enfermedad. Hay otros marcadores en sus países que considera su médico importante en el seguimiento de la EPOC, si son las crisis, si son los síntomas, si son la mortalidad, si es la predicción de control. Digamos que uno trata de ser muy holístico o mirar de manera más completa hacia dónde quiere llevar a los pacientes con EPOC, que es la mejor situación en la que ellos puedan estar. Cero tolerancia a las crisis de la EPOC, por lo que les dije, tiene muchas repercusiones. Los cardiólogos no dicen, esperemos a que haya un infarto para o esperemos a que haya dos infartos para hacer algo. No, con uno los cardiólogos están diciendo, no más, no queremos que este paciente le pase. ¿Por qué en enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC decimos, bueno, tuvo una crisis, ajustemos el tratamiento, si tiene dos no pasa nada? Con una sola crisis nuestros pacientes pueden derivar en complicaciones graves, graves, graves. Y mire que no es solamente inhaladores, dejar de fumar, rehabilitación pulmonar, oxígeno para el paciente que lo requiere, ventilación o respiradores en la casa, cirugías de reducción de volumen o intervenciones endoscópicas de reducción de volumen, garantizar la vacunación. ¿Qué vacunas debe tener un paciente con EPOC? Anote allí en su agenda. La vacuna de la influenza todos los años, la vacuna del neumococo si tiene una obstrucción importante o es mayor de 60 años, la vacuna de la tosferina, hay que colocarla cada 10 años, tener el régimen completo de vacunación de la COVID actualizado y la vacuna del herpes zóster. Hay evidencia que eso impacta en el curso natural de la enfermedad. Y obvio, si es hipertenso, si tiene reflujo, si tiene depresión, si es obeso, tratar las demás enfermedades, que los pacientes puedan gestionar bien su enfermedad, que el oxígeno que tengan lo sepan utilizar y que el médico esté evaluando la pertinencia en cada consulta o por lo menos a lo largo del seguimiento del paciente con la EPOC. Miren cómo yo hago la consulta de los pacientes con EPOC y usted puede tomarle un pantallazo a esta diapositiva porque seguramente si usted vaya con el conocimiento de lo que el médico le va a preguntar, usted puede ir a entregarle, si el médico no le preguntó por vacunas, usted tiene que decirle activamente, doctor, no me he puesto la vacuna de la influenza, me va a preguntar si ya me la coloqué, porque me gustaría que me la prescribiera. Es decir, ser activos, gestionar el bienestar desde nuestro papel como paciente. Corolario final, la EPOC es una enfermedad frecuente, es compleja, es heterogénea, mata a los seres humanos, tiene una fisiopatología, es decir, un origen muy variado, multifactorial. El cigarrillo sigue siendo un problema, en Latinoamérica la leña un problema, la espirometría es, como decimos en Colombia, impajaritable, no se puede perdonar, se debe hacer en el diagnóstico y seguimiento y que la clave en el enfoque diagnóstico terapéutico está en estructurar un plan de acción guiado por las guías, recomendaciones que estén disponibles, la mejor evidencia, pero también en la preferencia de nuestros pacientes. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Espero que hayan tenido mensajes de valor para educar, para pensar
en EPOC, como fue el lema de esta videoconferencia. Muchísimas gracias.